Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast Locamente. Soy Juan Pablo Barnechea y aquí hablamos de vida, libros y psicología. Los que me conocen saben que me gusta someter a crítica a casi todo lo que se mueve, incluyendo a las cosas que para mí son importantes, mis creencias, mis gustos, mis ideas. Pues por eso, como me gusta la psicología, también creo que debo revisarla. Y por eso traigo hoy para comentar el libro de Joseph Darnés, La burbuja terapéutica. Hay dos ideas en el libro que me han dado personalmente los morros, y solo por eso casi ya merece la pena que haga esta exposición. En una de las primeras páginas ya pregunta Darnés al lector que mire en su librería y si descubre que hay más de 2 o 3 libros de autoayuda, que se lo haga mirar. En mi caso, cuando levanto la mirada de su libro, certifico que si en ese término incluyo también psicología científica o académica o mindfulness, soy totalmente culpable de posesión exagerada de este tipo de literatura. Lo reconozco, he sido consumidor compulsivo desde mi adolescencia. He tenido toda clase de problemas para aburrirme a mí mismo, a mis parejas, como el propio Darnés, incluso los diferentes terapeutas que han tenido que soportarme no por amor, sino por dinero. Y como no tenía suficiente con esas terapias, cada vez que solía acudir a una librería, era raro que no saliera con 1 o 2 ejemplares del tipo Tus zonas erróneas, o Cómo aumentar tu autoestima, o Los 10 pasos para la iluminación. En parte, este canal de podcast es hijo de ese camino recorrido a través de esos libros y, por supuesto, con mis neurosis y obsesiones. Todo ello a lo largo de más de 40 años. Y luego, el segundo punto en el que me quedé retratado en el libro es porque Darnés anota que es muy frecuente entre los hiperterapiados el acabar como terapeuta, psicólogo o coach, como es mi caso. Hiperterapiados es el término inventado por Darnés para los adictos a las terapias. Así que aquí me ha pillado el autor con las manos en la masa psicológica. Venga, vamos al grano. Este libro es interesante para todo aquel que esté muy enganchado a terapias y lecturas de autoayuda, a cursos de crecimiento personal, o quiera profundizar en este mundo de locos para curarse y conocer lo que se cuece en sus fogones. Es un libro curioso, porque cuenta la vivencia desde el otro lado de la ayuda psicológica y no la habitual del terapeuta. No desde las típicas propuestas y análisis del psicólogo, sino la del propio paciente, neurótico, permanentemente insatisfecho, en búsqueda continua de respuestas y con unos conflictos inacabables con su propio malestar. Y aquí el autor nos confiesa sus continuas frustraciones saltando de una terapia a otra. Me ha gustado el libro porque, como decía, he reconocido en mí mismo y en otros compañeros de viaje vital ese mundillo, el de lo guay que es sentirse un buscador de la iluminación, un buscador del crecimiento personal, especialmente cuando se realizan retiros en terapias de grupo. Los neuróticos nos engañamos muchas veces, de modo que vivimos para hacer terapia en vez de hacer terapia para vivir. Yo he estado en retiros grupales de crecimiento personal similares a los relatados por Darnés. En algunos he aprendido cosas muy importantes, de verdad. Y en otros ha sido más que nada un ejercicio de masoquismo emocional, con catarsis aparentemente curativas, pero que con el paso del tiempo se demuestran una mera cosmética superficial, cuando incluso a veces me ha llegado a provocar un aumento del desánimo al comprobar que permanecía con los mismos problemas psicológicos y relacionales. La burbuja terapéutica destripa y repasa casi al completo las diferentes ofertas del mercado del crecimiento personal y, en mi opinión, es una buena ducha escocesa que puede ayudarnos a limpiar nuestra hiperpsicologización que padecemos. Tanto Darnés como yo hemos tenido la suerte de acabar conociendo terapeutas competentes
que nos han ayudado a aterrizar en nosotros mismos después de ser buscadores desesperados. Como señala el autor, la terapia te puede salvar la vida, pero también te la puede secuestrar. Y es sobre estas terapias fake, tanto las ortodoxas como las alternativas, sobre las que versa este libro. Habla Darnés de pacientes como él mismo, que denomina, como decía antes, hiperterapiados, narcisistas, obsesivos, victimizados, como también sufridores o pseudoiluminados. Y emplea una cierta mirada a la vez crítica y humorística, que nos puede servir para darnos cuenta diferente sobre cómo permanecemos en una noria de hámster terapéutica. A muchos hiperterapiados el enganche, esta adicción, nos viene una vez que hemos conocido la catarsis en retiros grupales, en donde se suceden los insights, los descubrimientos o los destellos de iluminación, con esas grandes dosis de endorfinas que conllevan. Y se va creciendo en adicción a conseguir más y más profundas revelaciones y más frecuentes catarsis, llegando a desarrollar el síndrome de querer ser especial, es decir, único, diferente, más evolucionado. Un buen narciso, podríamos decir en definitiva, ¿no? Subraya Darnés que este deseo se extrapola a todo, a tener un amor especial, un sexo especial, una vida especial en todas sus dimensiones. Así lo normal o lo convencional ya no nos sirve. Pero esta exigencia vemos que provoca en el hiperterapiado una insatisfacción permanente, ya que nada es suficientemente bueno y la realidad en sí misma es despreciable. Suele ocurrir que con la terapia pasamos a un estado de hipervigilancia, con una excesiva observación de nuestro propio yo, cayendo en una especie de hipocondria de síntomas psicológicos. Y la cruda realidad es que con la terapia solemos encontrar muchas y válidas explicaciones, pero pocas soluciones, especialmente si aquellas apuntan a nuestro pasado o son causas ajenas a nuestro ámbito de acción por venir de nuestro entorno familiar, socioeconómico o de nuestro propio temperamento. Y entonces suele pasar que o bien nos deprimimos por impotencia o saltamos a una nueva búsqueda de otra terapia que esta vez sí nos dé las claves de un cambio en nuestra conflictiva manera de estar en la vida. Y aquí comprobamos cómo nos estamos dando un refuerzo negativo a nuestra conducta. Podemos hacernos unas preguntas para averiguar cómo nos va en este terreno. ¿Sueles acudir con frecuencia a sesiones, por ejemplo, de constelaciones familiares o seminarios de programación neurolingüística? ¿Quizás tratamientos de Reiki o de programación biológica o biomagnética? ¿Estás enganchado a tu terapeuta? ¿Es este ya casi más un amigo que un profesional? A ver qué contestas a todo esto. Cuenta Darnés que el desnudar su propia alma ante el terapeuta, mostrando sus miserias y estableciendo una comunicación más real, íntima y auténtica que la de afuera de la consulta, fue uno de los motivos por los que se volvió adicto a todo ello. Como un consumidor de chuches de terapia, con tics narcisistas, por el placer de mirarse, de analizarse una y otra vez, siendo el centro del mundo, recibiendo chutes de dopamina. Hay un capítulo muy revelador, titulado La psicologización de la vida, y empieza con una cita de Sócrates bastante luminosa. Dice: «Nada impide tanto la curación como cambiar demasiado a menudo los remedios». Hemos llegado a un punto en nuestras sociedades modernas en que lo más habitual es tener algún tipo de patología. Nadie nos libramos. Lo terapéutico se ha incorporado a nuestra cotidianidad. Pero curiosamente, desde la fijación en lo deficitario, en lo que no tenemos, puede ser la autoestima, la alegría o, por el lado negativo, la depresión y el estrés. Y este proceso de centrarse en lo neurótico, en lo patológico, ha disparado en las últimas décadas la tendencia al autoanálisis,
subrayando la carencia en una verdadera o auténtica personalidad. De esta forma, respuestas normales a lo que nos viene con la vida se han patologizado. Es decir, emociones y sensaciones desagradables, difíciles y molestas que nos provocan malestar pasan a ser etiquetadas como traumas o depresiones y otras catástrofes exageradas. En esta psicologización de las masas sobrevenida desde los años 60, con la invasión de ofertas de autoayuda o cursos de crecimiento personal, hay un denominador común: la preponderancia del yo individual, ya que se aboga por ser más independientes, autorrealizarnos, buscar el yo ideal. Pero lo curioso es que se soslaya un interés espúreo del sistema socioeconómico, ya que de esa manera queda exonerado de cualquier responsabilidad en las condiciones de vida de las personas, por parte de los poderes públicos, las empresas, como ya vimos en el podcast sobre Malestamos. En el libro de Darnés hay una serie de categorías en las que, de forma casi humorística, el autor encuadra los diferentes tipos de terapeutas que ha encontrado. De entre esas características quiero destacar una que he conocido o experimentado en mis propias carnes emocionales y psicológicas, y sobre la que considero conveniente avisar. Es el terapeuta dramático. En mi caso fue una terapeuta, caracterizada porque le encantaba hacer que el paciente sintiera hasta el extremo cualquier emoción que se presentase. Y a veces contenía rasgos también de otra categoría, la sádica. Yo no pongo en duda para nada la buena intención, el buen corazón de aquella psicóloga, maestra de maestros, pero para este tipo de terapeutas lo racional no tiene cabida. Es una especie de demonio, y lo único realmente verdadero es la emoción. Y es a través de ella, de su vivencia y corporeidad, como se llega a la sanación. Este tipo de terapeuta tiene obsesión porque la terapia trate sobre el pasado, especialmente con una mirada sobre la infancia. Quiere que el paciente atienda a su niño interior, normalmente abandonado y traumado, y que el paciente se rompa por dentro, que llore desde las tripas y que esas lágrimas le purifiquen. Posteriormente suele acompañar reconfortando al paciente, acompañando su dolor, cosa con la que disfruta claramente el terapeuta. Con este tipo de profesionales todo es intenso. Es lo que da sentido a su trabajo. Suelen tener en ocasiones tendencia a los juicios morales, más o menos sutiles, como también a culpabilizar al paciente, a hacerle responsable de sus problemas físicos como consecuencia de sus conflictos emocionales o sus conductas. Recuerdo cómo atribuía una sordera de un oído a que la paciente en concreto, en última instancia, se había cerrado a la comunicación con su padre. Este es un ejemplo claro de lo que se llama la terapia iatrogénica, aquella que no solo no nos arregla de nuestros problemas, sino que nos añade otros. Estos terapeutas son proclives al empleo de cualquier técnica que facilite la entrada en catarsis, como puede ser el rebirthing, las constelaciones familiares, el psicodrama o cualquier otra que permita dar rienda suelta a la expresión emocional profunda. Hay que tener especial cuidado con estos facilitadores o terapeutas que pueden llegar a ser tóxicos cuando pierden los límites, ya que todo les vale con tal de hacer sentir profundamente, con lo que pueden provocar daños y abusos en sus pacientes al llevarles a terrenos internos oscuros y trágicos. Recuerdo el caso de un compañero de terapia en un retiro de 3 días que en ningún momento rompió a llorar y que contaba que él estaba bien y feliz con lo suyo, que no le hacía falta el llanto, y ello provocó la evidente frustración y casi enfado de la terapeuta, que ponía en duda la sinceridad de aquel compañero, insinuando que estaba ocultando algo y que ya vería en el futuro lo que implicaba aquella resistencia suya al cambio
por no querer acceder a ese llanto y a la catarsis final. Siguiendo por el paseo por este libro, hay un capítulo dedicado a lo que Darnés llama psicología low cost y que apunta directamente a mi propio estómago, de tipo adicto, hablando de los que tenemos la casa llena de libros de autoayuda. Como bien sabemos los que estamos dentro de esta burbuja terapéutica, la oferta en el género de la autoayuda y el crecimiento personal o espiritual es abrumadora. Para cada problemática, sea esta real o inventada, hay cientos de libros, desde los clásicos de motivación a los de cómo conseguir ser o cómo superar, lo que sea. Vaya por delante, como ya sabéis por mis podcasts anteriores, que varios de estos libros a mí sí que me han ayudado y mucho. A comprenderme a mí mismo, a los demás, o a alinearme hacia la vida que quiero vivir. La mayoría de estos libros están escritos por psicólogos en ejercicio, o que han ejercido. Pero he leído otros que no han significado nada para mí, normalmente escritos por especialistas en escribir sobre autoayuda. Libros que acabaron en la basura. Como también he leído varios que me han irritado profundamente, pensando en el daño que pueden llegar a hacer a ciertas personas con poco espíritu crítico, buenas personas que con sus problemas dejen de acudir a una terapia con la que trabajar un cambio efectivo. Y por el contrario pierden el tiempo, el dinero y la energía con los juegos mágicos de gente como Joe Dispenza o la autora del Secreto. Mucho del supuesto poder terapéutico de estos libros se ha confundido con el deseo de sentirnos motivados por parte de quienes lo leemos. Y se genera adicción a esa sensación de estar motivado, aunque finalmente esa emoción euforizante no nos lleve a realizar acciones concretas, comprometidas, ni cambios constatables. A donde nos conduce es a seguir buscando más adrenalina, más motivación y a leer un libro tras otro, o a acudir a seminarios motivacionales de pingües beneficios para quienes los imparten. Entre los hiperterapiados los hay más escépticos y menos, pero es habitual que se deambule entre lo esotérico y lo racional, entre lo explicable y lo inexplicable. Pero Darnés apunta que no hay que dejarse arrastrar ciegamente por ningún dogma, como suele pasar en esas terapias alternativas en donde abundan los frikis, los charlatanes o los puros estafadores que sugestionan a seguidores incautos. Estos pacientes que por ignorancia o desesperación se agarran a sus promesas de sanación o iluminación por ridículas que sean. En esta dimensión el concepto estrella es la energía, pero no las de tipo físico como la eléctrica o la térmica, sino una no medible, misteriosa, indetectable, salvo por estos vendehumos que dicen conocerla, detectarla y corregirla, si no es la adecuada. El principal problema aquí sería que por hacer caso a estos pseudoterapeutas la persona no mejore objetivamente y que esté evitando un tratamiento más efectivo y probado, cegada por la seducción del terapeuta mágico. Darnés llama la atención sobre un factor clave en la adicción al desarrollo personal, y es la pertenencia a un grupo, ya que en él se suelen encontrar experiencias que no aparecen con facilidad en el mundo habitual. Sería, por ejemplo, la confluencia, el sentido de pertenencia. Es como pasar a estar en familia o a pertenecer a una tribu. Así como la desinhibición o el contacto con la libertad. Hay cosas francamente positivas en las terapias grupales. Te abre a los demás, empatizas, aprendes a escuchar al otro y relativizas tus problemas y emociones al conocer los problemas de los demás. Atemperamos nuestro ego y conectamos con el otro en las trincheras compartidas de ese sufrimiento humano. La parte objetable de los grupos terapéuticos es la que afecta o puede afectar a personas influenciables, aquellas que tengan un sentido crítico bajo, ya que hay un riesgo cierto de caer en uno con tintes de secta.
Es habitual que se conviertan en un refugio para alejarse de conflictos externos, responsabilidades, la familia, el trabajo. Pasa a ser un oasis en donde se ofrece alivio al sufrimiento del hiperterapiado. En los casos extremos lleva a rupturas con la familia, las parejas y con desembolsos económicos que llenan los bolsillos de gurús desaprensivos. Como decía antes, hay que elegir bien el grupo de trabajo. Yo he participado en alguno que otro muy provechoso, que se distinguen porque su objetivo no gira en torno al propio grupo, a construir una tribu alrededor de una estructura y de un gurú, sino que se apunta al descubrimiento personal, individual, a la vez que uno acompaña a otros y es acompañado en esa experiencia. Concretamente para mí ha significado de una ayuda inestimable de conexión con los demás, de relacionarme con el otro más allá del miedo. La clave para saber si el grupo es sano, en el sentido más global del término, es comprobar cómo lo dirige el equipo de terapeutas, qué valores y objetivos subyacen, si hay o no juicios morales o dogmáticos. Hay que estar muy atento en el caso de que se establezca algún tipo de lenguaje propio, como también si incorporan rituales exclusivos que pudieran favorecer la sensación de tribu, porque todo ello suele provocar un aumento del aislamiento respecto al exterior, como también aumenta la sensación de incomprensión que percibe el hiperterapiado respecto a sus antiguas relaciones, que en muchos casos acaba por romper. Hay un capítulo dedicado a aquellas terapias que tratan de arreglar nuestras dificultades presentes haciendo regresiones al pasado. Consisten en retiros de fin de semana en los que se busca la sanación de las lagunas parentales. Se realizan ejercicios de visualización de escenas infantiles, incluso de rebirthing, es decir, renacimiento, buscando que nos reconciliemos con los padres. Para algunas personas estos trabajos resultan muy sanadores y les permite un cambio emocional en su relación con esos mismos padres. El problema puede presentarse en personas con unas características de personalidad muy dañada, con biografías más o menos traumáticas, por lo que estos trabajos deben ser realizados con sumo cuidado. Por otra parte, no queda claro cuánto hay de escenas reales recordadas y cuánto de recuerdos inventados, sugeridos, provocando en estas personas una mayor preocupación y empeorando tanto su estado de ánimo como la relación actual con sus padres, parejas o hijos. Dice Darnés que no queda claro si regresar imaginariamente al pasado de nuestra infancia y revivir el trauma ayuda o no en algo. La catarsis no siempre produce el efecto buscado. A veces incluso incrementa el resentimiento y el enfado. Por otro lado, tampoco está demostrado que el descubrimiento de lo que ocurrió en ese pasado implique necesariamente que sus problemas presentes vayan a desaparecer. En estas regresiones se trabaja un tema estrella: la recuperación del niño interior. Se trata de darle hoy lo que en su día le faltó y así, se supone, que se curan heridas emocionales del pasado, como mejora de la autoestima en este presente. Y subraya Darnés que se suele dar aquí una notable idealización de la infancia, como si aquel fuera un estado de iluminación, cuando la realidad nos muestra que los niños habitualmente también pueden ser tiranos, egoístas, rencorosos y manipuladores. Hay autores como Colin Tipping que indica cómo a muchas personas ese trabajo del niño interior les mantiene atrapadas en una espiral adictiva de victimismo, que les empuja a culpabilizar a los padres y al mundo de lo que son. Por eso propone que casi por contraste se trabaje esa adicción al arquetipo de víctima para lograr un verdadero nacimiento. Quisiera terminar con una reflexión final. Me ha resultado llamativo el cambio de actitud por parte de Joseph Darnés de su propio libro, que fue escrito en el 2018. Porque en una entrevista que se puede consultar en YouTube, en Galaxia Televisión, parece que en la actualidad manifiesta que no escribiría lo mismo que aparece en las páginas que he comentado.
Por lo visto, la pandemia y sus contornos sociopolíticos le han hecho variar de opiniones, pero no sabemos concretamente cómo, con qué contenido. Sin embargo, de sus palabras en esas entrevistas, tal parece que el espíritu crítico que impregna el libro, ese sano escepticismo del que hace gala, ahora en el presente solo lo emplea en una dirección, como poniendo en duda solo las terapias más regladas, las ortodoxas, las científicas, tanto para las psicológicas como las médicas, a las que les exige un nivel de eficacia y de curación que ni de lejos demanda a las terapias alternativas. Si aquellas le fallan, no duda en ponerlas en la duda conspiranoica, casi de dolorosamente fraudulentas, mientras que para las últimas se encoge de hombros en caso de ser inefectivas, aunque hayan costado un buen dinero al paciente. En una charla TED de este año, Darnés presume de estar harto de ser congruente y pone desafortunados ejemplos, ya que la máxima congruencia entre valores personales, ideas y acciones las tienen los dictadores y los psicópatas. En mi opinión, esta vuelta de tuerca a su posición aparentemente ácrata y rebelde y ahora antisistema no casa bien con un autor que esté hablando de salud mental. La congruencia y coherencia entre valores y acciones, entre pensamiento crítico y actitudes vitales, en general sí son elementos muy relevantes para que se nos tome en serio. Ahora dice Darnés que tras la pandemia muchas cosas han cambiado, que se ha dado cuenta no sabemos de qué, pero que no escribiría el mismo libro y tampoco sabemos en qué lo variaría. Y es una pena, porque como podéis concluir de mi podcast, a mí sus análisis me parecen muy lúcidos. Dejando aparte su total derecho a cambiar de opinión, el libro de Joseph Darnés resulta muy interesante, como decía al principio, para tomar conciencia de los excesos en los que podemos caer en el mundo de las terapias, de la autoayuda o de los grupos de crecimiento personal. Os ha hablado Juan Pablo Barrenechea, coach y conselor en mapas de clarificación vital. Si os gusta el canal, os agradecería mucho que os suscribierais o que realizarais cualquier comentario en las plataformas más habituales, Spreaker, Spotify, iVoox o YouTube. También podéis acceder a todos los capítulos en mi web locamente.es. Hasta el próximo episodio. Un abrazo.